Les quiero primero agradecer la asistencia a esta actividad que vamos a grabar y la vamos a difundir. Por lo menos creo que para mis alumnos que están en este momento en examen va a ser y no pudieron venir. Entonces quiero, repito, a nombre del directorio del museo, dar la bienvenida. Lo que vamos a tener es una conversación muy libre y cuando hayamos concluido las 3 intervenciones podemos abrir un espacio para alguna consulta o pregunta. Las invitadas no requieren mucha presentación, en algún orden, alfabético, voy a hacerlo por hacer algún orden. Tenemos, y agradecemos la presencia de la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, quien indudablemente va a contribuir a esta reflexión sobre cuáles son los desafíos actuales en materia de derechos humanos. Luego, también en orden alfabético, Lorena Recabarren, quien ocupó esa misma función hace algunos años, subsecretaria de Derechos Humanos. Y finalmente, María Luisa Sepúlveda, quien fue, entre otras muchas cosas, presidenta del Museo, del directorio del Museo de la Memoria. Bueno, este ha sido un día con muchas conmemoraciones, muchas actividades. Seguramente eso puede también explicar que esta conversación va a ser mucho más potente como grabación que se difunda que como espacio de conversación en vivo. Creo que no le quita ningún valor. En general, cuando uno piensa en el tema de los derechos humanos, son muchas más las cosas que deplorar, que lamentar, que las cosas que celebrar. Pero que hace 76 años se hayan podido poner de acuerdo las principales potencias del planeta en un texto, sigue siendo, 76 años después, un motivo para celebrar. Que pese a las diferencias ideológicas, a las diferencias culturales, a los intereses, hay cada cierto tiempo espacio para que la humanidad descubra, coincida en ciertos mínimos civilizatorios. Ustedes que participan de este mundo saben lo que cuesta llegar a un acuerdo internacional en materia de derechos humanos, las décadas que a veces toma un tratado, por ejemplo, para castigar los crímenes internacionales, lo que cuesta una ley sobre derechos humanos, lo que cuesta una política de derechos humanos. Entonces sigue siendo motivo para celebrar que hace 76 años se haya firmado esa declaración histórica. Y por eso hoy 10 de diciembre nos juntamos a conversar. Yo le voy a hacer una misma pregunta a las 3 invitadas. Y con eso vamos a iniciar la conversación. La pregunta es muy básica, muy obvia. En este 10 de diciembre, ¿cuál diría usted, cuál dirías tú, que serían los hechos más preocupantes o positivos, si los hay, en materia de derechos humanos a nivel mundial? ¿Cuáles serían los hechos positivos, si los hay, y negativos en materia de derechos humanos en nuestro país? Esto podríamos llamar una parte de la conversación que es un balance personal, cada una expresará lo que siente. Y finalmente, en la tercera parte de la respuesta o conversación, la invitación es a pensar en lo que viene, este 2025, este 2026, cuáles serían las tareas, desafíos, problemas, nudos a los que deberíamos dedicar nuestra energía y nuestro esfuerzo. Ese es el tema. Y ahora me voy a sentar con las invitadas y les voy a dirigir la palabra. Repito nuevamente, gracias, y entiendo que ya estamos grabando el conversatorio. Perfecto. Entonces, estimada Daniela,
Estamos muy atentos para escuchar cuál es tu reflexión en este día tan especial. Bien, muchas gracias. Primero agradecer la invitación. Siempre es nutritivo contar con espacios de reflexión y de diálogo, sobre todo entre mujeres y entre mujeres de distintas generaciones, que creo que además le pone un componente importante también. Quizás partir haciendo un poco de reflexión sobre el rol de la Subsecretaría de Derechos Humanos que a mí hoy día me toca encabezar, que le tocó antes a Lorena como subsecretaria, como mi jefa en esa época también. Y situarnos desde ahí para hacer la reflexión y el contexto que atravesamos hoy. La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene un mandato general que su principal función es hacer la asesoría técnica y la coordinación dentro del aparato público, dentro del Poder Ejecutivo en particular, para promover algo así como una agenda de derechos humanos que responda no solamente a los desafíos o deudas históricas de esta materia en nuestro país, pero también que se sitúe desde el presente a pensar en cómo contribuimos. Y creo que hoy no solamente desde la concepción más tradicional o básica, que es entender a los derechos humanos como un límite al ejercicio del poder, sino que el desafío es más bien hoy día ser parte de las propuestas de soluciones a los problemas y yo creo que ahí hay un componente bien interesante de nuestra subsecretaría dentro de una arquitectura institucional que en general el enfoque de derechos se traduce en una suerte de fiscalización, ¿no? De decir, esto está dentro del estándar o fuera del estándar, y el desafío de hacer eso desde el propio Ejecutivo no es nada de fácil. Y cuando lo miramos además en el escenario internacional, bueno, frente a la pregunta de las malas y buenas noticias, yo diría que las malas son la crisis evidente de los sistemas internacionales de protección y nuestra incapacidad de toda esta arquitectura que hemos construido desde la declaración en adelante de ese acuerdo civilizatorio en el que estábamos todos más o menos de acuerdo en los límites del ejercicio de ese poder, y hoy día presenciar en vivo y en directo una masacre como la que ocurre en los territorios ocupados de Palestina, como lo que ocurre en la guerra de Ucrania, como lo que ocurre ahora en Siria, digamos, y tener pronunciamientos fuertes, declarativos importantes de los máximos organismos internacionales en la materia y una incapacidad absoluta de hacerlos cumplir. Lo que evidentemente no solo es una mala noticia, sino que una alerta a esa construcción del mínimo civilizatorio que todos pensábamos que teníamos y que parece no ser tal. Diría como un escenario positivo, quizás, la incorporación de nuevos actores a nivel internacional, que hoy día creo que han expresado y que se expresa como en avances bien concretos de la incorporación de los agentes empresariales, por ejemplo, en asumir compromisos en materia de derechos humanos y en trabajar activamente para ello. Hace muy poquito se dictó una nueva directiva de la Unión Europea sobre empresas y derechos humanos que las empresas europeas que tienen presencia en nuestra región van a tener que implementar, y eso empuja también a que desde estas latitudes comencemos a trabajar en cristalizar esas normativas o mandatos internacionales en normativas nacionales que promuevan, como decíamos, no solamente mirar los derechos humanos como una limitación a la acción, sino también como una potencia de solución a los problemas de desigualdad, de inequidad, de la crisis climática que enfrentamos, y evidentemente hay ciertos liderazgos que surgen en los discursos públicos que ponen en cuestión el multilateralismo y esos consensos incluso científicos bien básicos de reconocer el momento en el que estamos como humanidad y en el que se encuentra nuestro planeta. Es una amenaza persistente, pero que al mismo tiempo tiene sus propios contrapesos, que yo creo que nos debieran instalar no desde el pesimismo, sino más bien desde la posibilidad de abrir nuevas líneas de trabajo para que quienes somos defensores y defensoras de derechos humanos nos salgamos un poco del sillón del juicio, desde el escritorio, decir cómo se hacen o no las cosas y participar más activamente en la propuesta de soluciones. A nivel nacional, creo que es muy importante destacar el avance de lo que hoy día anunció el presidente con la firma del decreto para la creación de la Comisión de Verdad,
sobre las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo la custodia del Estado. Y eso también de algún modo es un éxito de los sistemas internacionales. Hoy día el presidente recordaba que fue una diputada, de hecho, de la UDI, Claudia Nogueira, quien recurrió a la instancia internacional, al Comité de Derechos del Niño, que habilitó que el comité tuviera una investigación bien robusta, muy seria, que nos impuso como Estado el desafío de avanzar en medidas concretas para esto, como hoy día podemos cristalizarlo en la instalación de esta comisión, que además tiene una integración bien transversal de distintas fuerzas políticas, de distintos roles académicos y también desde el ejercicio de la función pública, que nos permiten abordar este desafío como una política de Estado y no como una política de un gobierno. Por cierto, cada gobierno tendrá sus prioridades, digamos, pero es importante que estos desafíos seamos capaces de enfrentarlo con la seriedad que requieren y con el compromiso no solamente de las distintas fuerzas políticas, sino también de los distintos poderes del Estado. Eso diría yo que también es bien importante y es un poco el esfuerzo que hemos intentado generar desde el gobierno en materias como el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, como ahora la Comisión de Sename, que tenga realmente un sustento en un acuerdo nacional de todos los actores y las fuerzas políticas y de nuestra sociedad, desde la academia, desde el activismo, desde los partidos sin duda y también desde las instituciones autónomas y no, de avanzar decididamente en reparar las deudas históricas de nuestro país, que son diversas, que son importantes y que nos sitúan en ese reconocimiento de que nosotros como Estado tenemos obligaciones que no van a pasar simplemente por el paso del tiempo y cómo construimos una memoria y cómo construimos un presente y una proyección hacia el futuro que se sustente sobre compromisos concretos en esta materia. Como quizás desafío, para no ponerlo en negativo, la necesidad de avanzar en estructuras de seguridad y de inteligencia que nos permitan enfrentar hoy día la mutación que ha tenido el crimen organizado en toda nuestra región. Es un desafío mirarlo desde la óptica de los derechos humanos. Y allí yo creo que hay algunas aproximaciones interesantes. Yo estuve hace algún par de semanas atrás en una instancia de formación con carabineros sobre protección a periodistas y comunicadores, donde creo que hemos también logrado avanzar institucionalmente, no solamente desde la subsecretaría, sino desde los distintos actores institucionales en que llegamos a un momento en el que hay que pasar de la cátedra y de la instrucción teórica a un ejercicio material, ¿no? Y ahí quisiera contarles una experiencia que conocimos en ese trabajo, que además ha sido liderado por la UNESCO también, en esa formación de agentes de seguridad para el respeto de los derechos de comunicadores y periodistas, no comunistas, que también pueden serlo. Donde se hace un juego de roles, donde los periodistas que participan de toda la instancia de formación se visten con la indumentaria con la que están carabineros en terreno y carabineros hacen de periodistas tratando de buscar información de estos agentes. Y logramos invertir un poco esa lógica de los buenos y malos y de situarte en ese lugar, de adentro de esa indumentaria realmente no identificar y no ver y tener una panorámica visual que no te permite identificar que esa persona que te está pidiendo la información es un comunicador que tiene una vestimenta, que tiene... Y los comunicadores lograron entender lo difícil que es estar adentro de ese rol y por otro lado los carabineros tratando de encontrar información y de decir, oye, esto de verdad que no es nada de fácil enfrentarse... Entonces yo creo que desde ahí hay una potencia de abordar estas materias, no solamente desde el lugar, como decía, del escritorio, decir lo que está bien y lo que está mal, sino ser parte de las soluciones. Y en materia de seguridad creo que eso es absolutamente imprescindible. Para que podamos tomar estos desafíos con la madurez también institucional y política que requiere, no solamente dar respuestas o propuestas que pueden ser muy efectistas en términos de control de la opinión pública, pero que no lo van a hacer para realmente contener
el avance de una criminalidad que pone en riesgo no solamente la vida cotidiana y el ejercicio cotidiano de derechos, sino que la convicción democrática en su origen, ¿no? Cuando estas nuevas criminalidades empiezan a penetrar en las instituciones, desde ahí ya es muy difícil retroceder. Y por lo tanto las medidas como agravar las penas o sumar nuevos tipos de delitos, la verdad es que no nos va a detener de ese camino en que cuando uno mira otras experiencias es lo que va avanzando, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos una potencia y un desafío importante para que veamos a los derechos humanos como un potencial de hacer mejor y más eficiente la labor de los agentes de seguridad y no solamente a una restricción de sus capacidades de acción. Y yo creo que en eso sí hemos tenido avances institucionales que son significativos y compromisos que se traducen de hecho en cómo hoy día al menos en nuestro país, no concebimos fuerzas de orden y seguridad que no tengan, por ejemplo, una dirección de derechos humanos en su interior, que no tienen la fuerza que uno esperaría, digamos, que empiezan siendo unidades literalmente de una persona unidad y se van constituyendo y creciendo y fortaleciéndose al interior de sus propias instituciones, haciendo una reflexión que nos permite dialogar, creo yo, desde lugares un poco más nutritivos que el simplemente la certificación de si uno cumplió o no cumplió el estándar. Yo creo que con eso me quedo como reflexiones iniciales. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. ¿Se escucha? No lo necesitas para la grabación. Sí. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Estoy realmente muy contenta de la invitación que me hiciera el presidente del directorio del museo y de compartir este foro con otras dos grandes mujeres que he tenido la oportunidad de conocer antes. Extenderle también el agradecimiento a todos quienes trabajan en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos y que hacen carne, ¿verdad?, el objetivo que tiene desde su creación esta institución. Bueno, es una pregunta gigante, los desafíos actuales sobre derechos humanos. Uno podría pensar, son los mismos desafíos de hace 100 años, 50, 15 años. Podemos mirarlos en abstracto, sin pensar en el Estado, en un territorio, en un grupo de especial protección. Pareciera que no. Estamos a puertas de cumplir en el 2030, se supone que el plazo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pareciera que ese plazo se nos está haciendo más corto, los niveles de pobreza, de desigualdad. La pregunta es cómo nos sostenemos, ¿no?, hacia adelante en esta búsqueda de estos desafíos que, como decía, no siempre son nuevos. Yo quiero proponer una reflexión donde creo que primero iba a decir curiosamente, pero es gratificantemente y fraternalmente muy similar a lo que acaba de exponer la subsecretaria, que tiene una mirada respecto de los desafíos actuales en derechos humanos, primero sobre ese como horizonte que siempre se va moviendo y corriendo porque siempre hay desafíos para poder llegar a esta garantía del acceso y el ejercicio de los derechos, y por otra parte mirar a los derechos humanos como un motor transformador y de oportunidades para soluciones. Esto es está igual, está escrito, es previo. Habremos trabajado juntas. Abordar nuestra convivencia desde como esa metodología que es el enfoque de derechos humanos, que nos permite abordar con una fuerza preventiva y promotora diversas situaciones de una manera que no significa solamente, por la historia de nuestro país, acudir en los términos de memoria y de reparación, ¿verdad?, que tienen que ver con la previa violación y vulneración de derechos humanos. Bueno, a las preguntas, y sin querer hacer como un listado de cosas, ¿no?, porque finalmente lo que importa es por qué miramos aquello. Sin duda, cuando uno mira el 2024, y básicamente tengo los mismos ejemplos de la subsecretaria, había agregado Myanmar, había agregado Nicaragua, pero si pudiera haber seguido la subsecretaria, probablemente hubiera seguido por ahí también. Y cuando uno se pregunta por qué, es que
nos miramos eso con horror en términos de los hechos negativos para los derechos humanos durante el año 2024, es porque básicamente ahí se ve reflejado un atentado contra las bases de los derechos humanos y del entendimiento de los derechos humanos modernos desde los 76 años que llevamos conmemorando la Declaración Universal de Derechos Humanos. Digamos, todos los que están acá sabemos que la declaración es precisamente en contra de los horrores del Estado, y así es su preámbulo. Y por lo tanto mirar esto, como decía la subse, así en vivo en directo, ¿no? Las masacres, lo que le ocurre, las violaciones, la sistematicidad, la continuidad, el despliegue de todo el poder de esos gobiernos totalitarios, autoritarios o de conflictos bélicos o grupos terroristas, incluso desplegando todo el poder del uso de la fuerza, tratando de como asentar aquello que creen como verdades absolutas, a través del predominio de las armas resulta evidentemente negativo, obviamente, para los derechos humanos. Y creo que eso nos lleva a una primera gran reflexión que me gustaría como transmitir, que es súper básica y también es un descivilizatorio, que es, y que muchas veces damos por sentada, que es nuestra democracia. La democracia y el Estado de Derecho, ¿no? Que hasta ahora es probablemente la herramienta más poderosa para limitar el ejercicio del poder en abuso de los derechos de las personas, ¿no? Porque desde ese un palco magnífico, medio fantasmagórico, idealizado de la superioridad moral, ¿verdad?, que se pretende desde los totalitarismos, desde los autoritarismos, desde quien cree que tiene esa verdad absoluta, la historia nos ha demostrado más de una vez que no se tiende ningún puente, que no se puede escuchar y que no podemos entender a otros las posiciones de los demás, ¿verdad? Y bueno, ahora en términos positivos, y pese a que efectivamente esto estuvo con cierta duda, pero la institucionalidad, esa arquitectura institucional internacional, la miramos le faltan cosas, le faltan herramientas, pero sí creo que el rol que ha tenido la Corte Penal Internacional con la solicitud de los órdenes de arresto, y aquí no solamente en contra de Netanyahu y su exministro de Defensa, los líderes militares de Hamas, haciendo una equivalencia que a algunos no les ha parecido correcta, pero sino también en contra, por ejemplo, del ex jefe de las Fuerzas Armadas por los hechos ocurridos en Myanmar el 2017, incluso previo al golpe de Estado el año 2021, me parecen relevantes porque denotan en esta incertidumbre la movilización de la institucionalidad internacional, de esa arquitectura. Sabemos que es difícil porque hay 124 países que tienen que aprobar esta solicitud, probablemente lo ocurra, pero también hay grandes potencias, ni más ni menos que Estados Unidos, China, Rusia, India e Israel, que no suscriben el Estatuto de Roma y por lo tanto no van a formar parte de esa decisión, ¿no? Pero sí importa destacar el rol que pueda estar jugando el que está tratando de jugar la Corte Penal Internacional movilizando esta institucionalidad y haciendo ver que hay responsabilidades penales individuales respecto de personas que creen que pudieron tener el poder para hacer las atrocidades que hacen sin ningún tipo de sanción, al completa impunidad. En segundo lugar, yo había puesto que era un hecho que podía parecer menor, pero dado que la subsecretaria lo relevó con tanta importancia, que para mí es muy relevante, porque tengo la impresión de que puede ser muy definidor, digamos, determinante, a efectos de la mirada que proponía al comenzar esta reflexión en torno a los derechos humanos entendidos como un catalizador, transformador de las sociedades que respetan la dignidad de las personas, que es la Agenda de Empresa de Derechos Humanos. Y ahí en particular del 2024, en fondo para ser como súper concreta con la solicitud ahí del presidente del directorio, era la aprobación y la entrada en vigencia ya con el periodo de transposición de 2 años de la Directiva de Debida Diligencia y Sostenibilidad Corporativa, que ya la subse lo explicó, ¿no? Y en este sentido creo que es una muy buena noticia porque es una genuina expresión de la disposición de voluntades, no solo políticas, porque los principios rectores de Naciones Unidas del 2011, de hecho, se crean desde
la amplia sociedad civil, es decir, digamos, desde Naciones Unidas, ¿sí? Kofi Annan como secretario general, pero con las empresas, con los gremios, con los trabajadores, y son los estados los que aprueban este documento. Es decir, es el único documento aprobado por todo el Consejo de Naciones Unidas que no ha sido elaborado por los gobiernos. Y eso es magnífico. Por lo tanto, demuestra esa disposición de distintos actores para establecer, de nuevo, acciones de prevención, de mitigación, en áreas tan relevantes como los derechos laborales y los temas medioambientales. Y por lo tanto, sí me parece que es un tremendo avance en ese sentido. A nivel nacional, aquí cambia un poco el tono, afortunadamente, ¿no? No vemos las atrocidades que comentábamos respecto de esa vulneración sistemática. Pero hay dos temas que yo quisiera que preocupan, en realidad más bien como en términos negativos, ¿no? Que más allá de la individualización que uno pudiera hacer de los distintos hechos, tiene que ver con una sensación, que no sé si es compartida o no, pero la primera tiene que ver con una profunda preocupación, aunque tengo cierta esperanza de que podamos avanzar en eso y abordarlo, que es la mirada antagónica, politizada, ideológica, que aún permanece en nuestro país y que tiene su raíz, y no digo que no tenga justificación, pero que tiene su raíz en las vulneraciones, en las violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura, la dictadura militar me refiero, y la incapacidad que hemos tenido como sociedad de poder abordar las consecuencias de aquello y sanar esas heridas. Y aquí también quiero comentar como un hecho de la vida real, digamos, pero trabajando de hecho precisamente en una debida diligencia, en una empresa de derechos humanos. El día viernes pasado fui a dar una charla a una planta con operarios y al principio les pregunté qué entendían por derechos humanos. Mucha inhibición, mucha timidez todavía, y alguien dice política, y alguien dice los de izquierda. Ok, pero también hace un par de meses atrás, en la conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre, un grupo de una juventud de un partido político de derecha hace defensa y pide votar por sus candidatos en las entonces siguientes elecciones regionales y municipales en base a la defensa del golpe militar del 73. Es decir, de lado y lado pareciera que esa definición, personas comunes y corrientes, no eruditos académicos en derechos humanos, en Chile te dicen que es política, y eso preocupa, eso duele de alguna manera, ¿no? Porque finalmente impresiona, incluso entristece, a mí me entristeció muchísimo el video, digamos, de qué es lo que le estamos legando, cuál es la herencia que estamos dejando a las generaciones de hoy día jóvenes, más jóvenes que tú, incluso Subse, y a las que vienen hacia adelante, ¿no? Que siguen sustantivamente o que siguen asumiendo esa división, esa polarización que solo termina potenciando más aún la división que hoy día tenemos respecto de un tema, el tema de los derechos humanos, que no solamente no debiese ser y no es tema de un solo sector, sino que debiese ser la línea base desde la cual conversamos, ¿no? Y en ese sentido, la agenda de los ODS para mí siempre ha sido una agenda de derechos humanos. Y todos los temas que hablaba, por ejemplo, la Subse sobre seguridad, los temas de crecimiento económico que tienen que ver con los temas de igualdad, los temas de derechos laborales, son temas mínimos sobre los cuales podemos avanzar, además, en términos del diálogo y el entendimiento respecto de acuerdos que necesitamos, ¿no? Y por otra parte, porque esta es la segunda parte de lo negativo, pero está vinculado con lo que acabo de decir, tiene que ver también con esta como incapacidad y forma de tener acuerdos y llegar a espacios de diálogo respecto de políticas que son, en su esencia, para la protección y garantía del acceso al ejercicio de derechos de las personas, como son los temas de pensiones, los temas de salud y los temas de educación. Y ahí podría agregar los temas de seguridad que hablaba la subsecretaria. En lo positivo, y ya estoy empezando a terminar mi reflexión, quiero destacar precisamente los esfuerzos que se están haciendo
para contrarrestar, por una parte, esa politización de los derechos humanos, de esa discusión que tenemos, esa división, y como para favorecer, por el otro lado de la cara de la moneda, ¿verdad?, su mejor y más amplio entendimiento, ¿no? Yo me acuerdo que hablábamos siempre de ampliar la comprensión del concepto de los derechos humanos, que en Chile, dada nuestra historia, está lamentablemente asociada a algo que tenemos que abordar, pero que no lo es todo. Bueno, básicamente podría enumerar una serie de políticas públicas e iniciativas privadas que se han dado en este sentido, pero quería destacar, uno, la continuidad y en ese sentido, de nuevo, ¿no?, cómo los temas de derechos humanos se han ido transformando y han habido ya 3 gobiernos que han ido gestionando los temas de derechos humanos del mismo modo como siempre nos hemos enorgullecido de que Chile maneja los temas de relaciones exteriores. La política internacional es política del Estado. Y creo que con lo que hemos hecho, tanto el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el presidente Gabriel Boric, incluso con las distintas administraciones que dentro del propio ministerio, subsecretaría puede haber, es dar cuenta con coherencia política de que esto se trata de un tema de Estado y que no podemos en el fondo dejarlo como al arbitrio del gobierno de turno, porque son políticas de largo alcance. Y en ese sentido yo quería recordar la continuidad del Plan Nacional de Derechos Humanos, por supuesto la Agenda de Empresa de Derechos Humanos, que ya va por los dos van por su tercera versión de planes, el trabajo que se está haciendo para implementar a partir del próximo año el servicio de reinserción juvenil, el anuncio de hoy, la firma del decreto que creó la Comisión de Verdad y Justicia para los Niños, Niñas y Adolescentes que sufrieron violaciones a los derechos humanos bajo custodia del Estado, y por supuesto, y no quiero dejar de mencionarlo, el Plan Nacional de Búsqueda, que a mi entender es una herramienta que no es una bala de plata, pero que recoge de una manera muy adecuada las funciones y el objetivo y la existencia misma por la cual fue creada la Unidad de Programa de Derechos Humanos. La Unidad de Programa de Derechos Humanos, como continuadora de la Comisión Rettig, de la Ley 19.123, siempre ha tenido por objetivo, digamos, su único propósito es, y para no equivocarme, pero que es promover y coadyuvar en las acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellos cuyos restos no han sido ubicados, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos, y que sus restos no han sido ubicados. Y eso es lo que se recoge en esta política pública que viene a sistematizar ese trabajo que hacía la unidad. Por lo tanto, no puede sino ser una muy buena política pública. Y que si logra sistematizarse, si logra avanzar, y si le damos continuidad, como así mismo le hemos dado a los anteriores procesos y agendas que hemos comentado, es una buena noticia. Nos debemos y nos merecemos, como país, abordar todas las dimensiones sobre derechos humanos, las de memoria, las de reparación y también, es decir, no de manera excluyente, las que se vinculan con las garantías de acceso al ejercicio de derechos desde la seguridad, al acceso a la salud, la educación, en fin. Y para el próximo año, yo ahí no entendí si era lo que nosotros esperábamos, lo que nosotros visualizábamos, lo que queríamos, pero básicamente mi reflexión fue lo que yo esperaría. Ya termino, pero es año de elecciones presidenciales y parlamentarias. Y creo que en ese contexto, probablemente un gran logro o un gran avance sería que todas las propuestas de gobierno tuvieran un enfoque de derechos humanos. Un enfoque de derechos humanos en sus políticas públicas. Sería como bajar la agenda ODS a los programas de gobierno. Que todos tengan esta como convicción interna, ¿no?, transversal, respecto de la importancia de fortalecer este enfoque precisamente en términos de mirar el enfoque de derechos humanos como un elemento transformador que permite soluciones a través de cosas que son bien simples, pero que tienen que ver con la participación, con el diálogo, con la incorporación de quienes son afectados por la política pública, pero que por Dios que dejan huella, ¿no? Lo que comentaba la subsecretaria respecto de ese ejercicio de roles es eso. Tiene un enfoque de derecho. Y porque finalmente además, ¿verdad?, como ha venido siendo la reflexión desde los 90, quizá en Chile esa reflexión llegó un poco más tarde, por la
obvias condiciones y contextos que vivimos post-dictadura y el comienzo de la democracia, y donde la María Luisa es protagonista, bueno, también Pato Zapata, ¿no? Posterior, pero bueno. No nos bastan las normas internacionales. No basta con que un Estado adhiera a las normas internacionales, sino que lo que tenemos que hacer es incorporarlas dentro de nuestras políticas públicas, dentro de nuestras normativas, y eso se hace en el Congreso, y en el Congreso necesitamos tener mayoría y ojalá una transversalidad, una mayoría bastante contundente en estas materias, ¿no? Entonces, finalmente ya termino en un clima, creo que en el clima político y social polarizado en que estamos, donde es difícil levantar la cabeza ante hechos de corrupción y otros que no nos dejan de asombrar día a día, poder levantar el nivel del debate, de la discusión pública y lograr acuerdos relevantes. Espacios como estos se agradecen, pero también sabemos que no son suficientes, por el contrario, digamos obviamente que no son suficientes, ¿no? Y creo que ahí que hay una imperiosa y urgente necesidad de que haya disposición de voluntades, de verdad, para lograr que transversalmente se abrace el sentido profundo de la protección, de la promoción y de la prevención de los derechos humanos en todas sus expresiones, ¿no? En todas sus dimensiones. Y creo, en mi opinión, humilde, que esa disposición de voluntades es la herramienta más poderosa que hoy día tenemos en Chile para enfrentar los desafíos actuales de derechos humanos en nuestro país, al menos en nuestro país, eso no lo voy a extender al resto del mundo, digamos. Desideologizar los derechos humanos, ampliar la comprensión, llevándolos a su esencia, hacerlos parte de la comunidad en la que vivimos y aproximándonos a los desafíos que tenemos por delante desde algo que Hannah Arendt llamaba la responsabilidad colectiva, y aquí la quiero citar, por cierto. Abro comillas, la responsabilidad colectiva es un fenómeno al que no podemos renunciar, permutar o transferir, ya que nos concierne y debemos cargar con ella en cuanto pertenecemos a la comunidad. Cierra comillas. Una responsabilidad, creo yo, me cito a mí misma, porque ya para no perderme y cerrar, que cuando se trata de derechos humanos, efectivamente nos debe concernir colectivamente a todos, como comunidad y como sociedad. Muchísimas gracias por este espacio. Hola, hola. Tengo acá. Cada uno tiene su propio micrófono. Claro, para que no se confundan. ¿Aló? ¿Está bien? Buenas tardes. Yo traté de escribir lo que quería como compartir con ustedes. Creo que me topo en varias cosas con las dos subsecretarias, pero lo hago de una mirada más concreta, por mi experiencia de vida de 50 años en el tema. Yo a nivel global, lo que me ha parecido más evidente es ver la lista de lo negativo, ¿ah? Pero traer lo negativo al presente nos da una oportunidad de hacernos cargo de él, o sea, y por eso decidí describir lo que yo veo negativo. Hacer una pequeña reseña del estado de situación de los derechos humanos en el mundo y en el país no resulta fácil. En términos generales, puedo decir que existe un retroceso. Si en la década del 90 se podía dar cuenta de cómo la comunidad internacional establecía acuerdos, protocolos e instituciones para avanzar en el respeto y la promoción de los derechos humanos, este año 2024 podemos dar cuenta de retroceso en la materia. Así lo veo yo. A nivel global, parece más evidente listar lo negativo. Y mirando la comunidad internacional, la preocupación debería estar puesta en la persistencia de las guerras y en enfrentamientos armados en distintas regiones del planeta. Gaza, Ucrania, Siria, la península de Corea, por nombrar solamente los principales conflictos que habitualmente copan las noticias internacionales de nuestros medios de comunicación. Más allá del desafío geopolítico y la amenaza a la paz y a la estabilidad internacional que ellos representan, y la evidencia de lo desadaptada y débil que resulta la institucionalidad de Naciones Unidas para intentar resolverlo,
Vemos como cotidianamente millones de personas en las mencionadas zonas ven sus derechos fundamentales desconocidos y violentados. Millares de muertos, cientos de miles de desplazados, niños sin horizonte de esperanza, infraestructuras destrozadas, son una patente violación de derechos humanos que observamos cada día con indignación, pero también con desesperanza. Solo a modo de ejemplo puedo señalar algunos datos actuales de ACNUR respecto de refugiados y desplazados del año 24, el que da cuenta de más de 72 millones de desplazados, los que en su mayoría viven en países de situación económica media o baja. Las razones de este desplazamiento son muchas veces los conflictos internos, como por ejemplo las guerras civiles de Siria. También los efectos del cambio climático son causas de estos desplazamientos. Las dinámicas migratorias crecen cada vez más y siguen estando afectados por las inseguridades y las inestabilidades internas. Las tendencias migratorias afectan a todos los continentes. El desempleo y el subempleo en los países de origen, la existencia de redes de tráfico ha incentivado la migración irregular en el mundo, con serios costos para las personas que migran como para los países de destino. Por otra parte, existen serias incongruencias entre discursos públicos de rechazo a la migración y la necesidad de algunos países, como Estados Unidos y Canadá, de contar con trabajadores extranjeros para el desarrollo de esos países. No habría que ignorar el previsible agravamiento de las tensiones económicas y comerciales globales durante los años venideros. Pareciera que no son buenos tiempos para buscar respuestas en el diálogo y en el esfuerzo común que impulsa el multilateralismo. Una vez más, decir que estas tendencias globales no son únicamente materia de interés en el ámbito de las relaciones internacionales, sino que inciden muy directamente en las condiciones de vida de miles de millones de personas en el mundo que ven la amenaza de seguir esperando por el respeto de sus derechos básicos, bien identificados por las propias Naciones Unidas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que podríamos considerar el zócalo común de nuestros derechos fundamentales a nivel global: eliminación de la pobreza y el hambre, salud, educación, equidad de género, crecimiento sustentable, acción por el clima, entre otros. A nivel de nuestra región, Haití sigue siendo un estado fallido en el que el control de las autoridades se ha desplazado hace tiempo al imperio de bandas criminales que mantienen como rehenes y en el temor a buena parte de su población. Otros países como Venezuela o Nicaragua parece que persistirán en sus derivas autocráticas, desoyendo las demandas de libertad de sus propios pueblos y la voz de la comunidad internacional. En Venezuela se suman los millones de ciudadanos que han emigrado a otros países. Se calcula entre 5,6 y 7 millones, casi un cuarto de su población nacida en el país, los que han salido. Imagino que, exceptuando esa minoría que es parte del crimen organizado, son personas que debieron abandonar su país con dolor de dejar su patria. Entonces, desafíos enormes y una incapacidad de respuesta y un descrédito de los actores que tendrían que hacer algo. El derecho internacional para los refugiados no es capaz de responder a las necesidades de las personas migrantes y tampoco a las necesidades de los países a adecuar su normativa al respecto. Aspectos positivos a nivel internacional. Es difícil encontrarlos, difícil encontrar señales esperanzadoras. Los grandes premios internacionales, desde el Nobel de la Paz y otros, se siguen entregando a figuras o agrupaciones que se distinguen por su coraje y por su lucha en favor de los derechos humanos en sus países. Es cierto que muchas veces reciben estos reconocimientos en las cárceles o en el exilio, pero también lo es que las redes sociales y las nuevas tecnologías hoy permiten conocer y destacar las luchas de personajes anónimos, actores de la sociedad civil y de las minorías. La difusión global de información muchas veces mantiene sus causas en la agenda, moviliza la solidaridad internacional y de algún modo les brinda protección, aunque también los expone. En todo caso, hoy nos parece impensable reconocer con el Nobel a alguien como Kissinger, lo que ya no es algo menor. Las recientes órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional en contra de los líderes de Rusia, Israel o Hamas
nacen con el riesgo de no pasar de ser un símbolo ineficaz de rechazo ante conductas inaceptables, pero al mismo tiempo fijan un estándar de conducta en las relaciones internacionales. Es mejor tenerlas a no tenerlas. Ahora el reto es qué haremos con estos mandatos. La comunidad internacional sigue el debe. Los problemas que demandan políticas de la perspectiva del derecho humano internacional, como son las víctimas de las guerras, de los conflictos internos, de las graves condiciones económicas, de los desastres naturales, siguen esperando. La defensa y promoción de los derechos humanos obliga, a pesar de ello, a tener una mirada esperanzadora y nunca renunciar a que debe ser posible. La dignidad de la humanidad así lo amerita. Los problemas de derechos humanos a nivel de nuestro país. El principal problema relacionado con los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio nacional se relaciona con la seguridad pública. El vivir en espacios seguros, el poder transitar sin miedo por las calles del país, el no estar expuesto a atentados a la vida y a la seguridad por delincuentes, es un derecho de toda persona. Junto al problema de la seguridad podemos sumar un sinnúmero de otras problemáticas que afectan los derechos humanos. El derecho a la educación es un derecho básico. Como país hemos avanzado en la cobertura, pero tenemos serios rezagos en entregar una educación adecuada a niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Muchos de ellos fuera de la escuela. Este también es un problema de derechos humanos, como también la falta de acceso a la salud, en particular a la salud mental. El derecho a la vivienda y los efectos del cambio climático también afectan los derechos de muchas personas. No podría dejar señalar la obligación que tiene el Estado con los internos de gendarmería, en especial los primerizos de las mujeres embarazadas y con hijos pequeños. La cárcel debe ser un espacio para rehabilitarse y no una escuela del delito. También considero negativo el desconocimiento, cuando no el descrédito y la irrelevancia con la que parecen ser percibidas nuestras principales instituciones en materia de derechos humanos. Hablo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es verdad que el decaimiento institucional y la distancia con la ciudadanía es un signo común en muchos de nuestros poderes públicos y servicios, pero me parece especialmente preocupante tratándose de instituciones relativamente jóvenes y por las que tanto hubo que luchar para ponerlas en funcionamiento, dotarlas de competencias, de arquitectura orgánica y de presupuesto. El INH está pagando un costo importante por su rol durante el estallido social de fines del año 19, por su posición durante la toma que afectó por largos meses a su sede y por las fracturas internas en su directorio, las que se arrastran ya por años, que no hemos sabido resolver. No puedo dejar de señalar que junto a estas razones hay un sector que más bien quisiera que esta institución desapareciera. No se entiende de otro modo si se propone no entregarles recursos. El Parlamento accedió a reponer el financiamiento para su funcionamiento, creando una comisión que haga propuestas para solucionar los problemas detectados. Es de esperar que las propuestas respeten los principios llamados de París, que se definieron como básicas en la creación de estas instituciones, como son la autonomía, la independencia funcional y formal de los otros poderes del Estado, contar con un mandato amplio para proteger y promover los derechos humanos y tener garantías de independencia y pluralismo. El propio instituto ha hecho su autocrítica, pero hasta ahora parece haber sido insuficiente para devolverle confianza ciudadana, redefinir sus funciones y composición y repotenciar el funcionamiento de un organismo llamado a jugar un rol relevante para el respeto de los derechos fundamentales en un Estado democrático, lo que es indispensable. Como digo, considero que la situación actual del Instituto requiere una rápida acción para su fortalecimiento. Respecto a la subsecretaría, compartiendo esta mesa con las subsecretarias actuales y la del anterior gobierno, creo que ellas ya nos han dado bastantes antecedentes en lo que están. Pero quisiera agregar algunos elementos, como lo veo yo. La población en general debería tener más claridad sobre cómo la subsecretaría se articula, tiene voz y aporta la perspectiva de derechos humanos en materias que son llevadas adelante por otros ministerios y servicios, como son la educación, la seguridad social
el tema de género, de niñez, de pueblos originarios, de medio ambiente, del sistema penitenciario y tantos otros. Muy probablemente las subsecretarías nos darán luces en ya nos han dado luces en estos asuntos, pero el punto a resaltar entonces es que hay un déficit de comunicación social en el que resulta necesario trabajar para el adecuado conocimiento y la legitimidad de la institución. Como ya señalé, hay importantes demandas que se han profundizado en tiempos recientes, ante las cuales el discurso y la respuesta de los derechos humanos conocen un desafío importante. Por ejemplo, demandas por mayor seguridad pública, persecución del delito, del narcotráfico y del crimen organizado, de políticas penitenciarias más drásticas como la necesidad de que la cárcel para las personas condenadas sea un espacio de rehabilitación. La situación de la migración creciente requiere una adecuación regulatoria que permita despejar la amenaza que amplios sectores de nuestra población ven en ella, y así aislar a los extranjeros que delinquen y que son parte del crimen organizado y el narcotráfico. Otra demanda se relaciona con el apoyo a políticas que promueven la creación de empleo y el crecimiento económico, incluso para algunos en detrimento de ciertos estándares sociales y medioambientales. O la situación de violencia en colegios y comunidades escolares, el principio de autoridad y las formas apropiadas de intervención. Menciono estos fenómenos entre tantas otras demandas sociales que se deben dar respuesta integrando una mirada pertinente desde los derechos humanos. Algunas noticias positivas para el mundo de los derechos en este año 24. Se me pierden las hojas. La actual administración pareciera haber centrado sus principales esfuerzos en el Plan Nacional de Búsqueda, aun cuando la Subsecretaría ya nos ha entregado un estado de avance del plan. Quisiera señalar la importancia que tiene para las familias el que existe una política permanente para avanzar en verdad y justicia de las personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas sin entrega de resto. Valoro el esfuerzo por digitalizar el cúmulo de información de cada caso acumulado en más de 50 años. Ojalá antes de que este gobierno concluya, toda familia, los abogados que los asisten, entre otros, puedan acceder al conjunto de esta información, el que cada familia pueda tener a la vista todo lo que ha realizado, los avances y los pendientes. Esto estoy segura que será reparatorio. Otro hito importante es la reciente creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para Niños, Niñas y Adolescentes del CENAME, que dio a conocer hoy el presidente. Dentro de los avances destacaría que nuestro país se sometió a fines de abril de este año en Ginebra al cuarto ciclo de examen periódico universal, el EPU. Como sabemos, estas evaluaciones son hechas por nuestros pares de la comunidad internacional, cada 5 años. La primera vez que nuestro país participó del examen, en el año 2009, yo me desempeñaba como la asesora presidencial de Michelle Bachelet en materia de derechos humanos y recuerdo lo novedoso que nos resultó el proceso, además de cierta ansiedad y estrés institucional ante el debut. Es positivo que habiendo pasado solo unos cortos años, nuestro país ha inscrito este examen en sus prácticas de derechos humanos, con la participación coordinada de los distintos órganos del Estado, la presencia de las partes interesadas con una importante diversidad de planteamientos y los miembros de Naciones Unidas reunidos en el Consejo de Derechos Humanos. En esta oportunidad nuestro país recibió 328 recomendaciones por parte de 118 estados, de los cuales aceptó 324, o sea, el 98,5% del total las aceptó. Asimismo, como compromiso voluntario, Chile se comprometió a establecer un mecanismo nacional para supervisar la aplicación efectiva de estas recomendaciones con la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Antes de terminar, quisiera hacer una pequeña reflexión, más bien relacionada con nuestro museo. Quisiera reafirmar en este Día de los Derechos Humanos el mandato inicial que dio la presidenta Bachelet a este museo en su instalación. Las nuevas generaciones deberían ser nuestro foco, lo que se refleja en la frase editorial que se lee a la entrada. No podemos cambiar nuestro pasado, solo nos queda aprender de lo vivido. Es nuestra responsabilidad y nuestro desafío. Mayoritariamente nuestras audiencias nacieron
después del año 90. Han pasado 51 años de ese fatídico 11 de septiembre, 34 años del inicio de la transición a la democracia y 14 años de la inauguración de este museo. Todo ello nos obliga a seguir desarrollando los mejores instrumentos y metodologías pedagógicas para que a partir del conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 73 y el 90, podamos dar respuesta a los desafíos del hoy, en que el centro de la respuesta sea la dignidad de todo ser humano, de importancia de la tolerancia, de la paz y la democracia. El que este museo ayude a entender el por qué los derechos humanos pueden ayudar a construir una mejor sociedad es nuestro desafío. Celebro el premio Indira Gandhi recibido estos días por la expresidenta Michelle Bachelet para la paz, el desarme y el desarrollo del año 24. Creo que es importante porque es un reconocimiento también a la preocupación por los derechos humanos de este país. Eso era. Fue muy... Bueno, muchas gracias a las tres. La verdad es que es el tipo de cosas que vale la pena en un día como hoy pensar. Y la idea es que tengamos ahora la oportunidad, si alguien quiere hacer una pregunta, que lo puede hacer, nos indica a quién le hace la pregunta, y si no, yo mismo puedo hacer una pregunta. Así que ofrezco la palabra. Tenemos un micrófono, así que si por favor te indicas tu nombre y... Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Guzmán. Muy agradecido por la excelente exposición. Ha sido todo aprendizaje, todo enseñanza, muy didáctico, obviamente por la experiencia de cada una de las panelistas. Sin duda ustedes han hecho una revisión de lo que es el tema de los derechos humanos, no solo en Chile, sino que en la región y proyectado a todo el mundo. Nuestro país tiene una historia bastante dolorosa en términos de lo que han sido nuestros derechos humanos desde el año 1973 en adelante, incluso en tiempos de democracia. Yo quisiera, además de este comentario, si ustedes ven la importancia de hacer enseñanza de los derechos humanos en nuestro país en los niveles educativos, porque uno ve que se enseñan a nivel de las Fuerzas Armadas, pero ¿qué pasa con nuestros estudiantes? De tal forma de que ellos vayan tomando profunda conciencia de lo que esto significa y el beneficio que podría traer a la comunidad en general. Muchas gracias, Miguel Ángel. No sé si quién quisiera comentar. Yo solo te puedo comentar, quizá lo sabes, que este museo es visitado en forma muy intensa por delegaciones escolares. Tú, a la hora que vengas, te vas a encontrar con profesores, profesoras y grupos de escolares que siguen con mucho interés las explicaciones de las personas que reciben. Entonces, creo que hay mucho más que podemos hacer y podemos hablar de esas cosas que estamos haciendo, pero te quería transmitir esa experiencia de la presencia permanente de escolares, niños y niñas en nuestro museo. No sé si tú quieres... Sí, o sea, por eso yo termino diciendo la necesidad de seguir creando instrumentos que vinculan ese pasado, esa realidad que vivimos de violación de derechos humanos del 73 al 90, para poder entender desde ahí cómo tratar los problemas de derechos humanos hoy día. Pero ha sido un tema súper difícil desde la educación. Yo me acuerdo de haber estado en una comisión, no sé si fue en el gobierno de Lagos o de Frey en esos años, de educación respecto de cómo tratar el tema en el aula. Y los profesores decían en ese momento que no era posible, porque cada vez que lo trataban bastaba que una familia reclamara, porque lo definía como un hecho de politización con los niños, el colegio se asustaba, cualquiera fuera el colegio particular, municipal.
el museo, como contó Patricio, ha abierto la posibilidad que en la escuela se trate el tema de derechos humanos, y aquí vienen jóvenes y escolares de colegios particulares, de colegios subvencionados y de colegios municipales. Yo creo que de los particulares, antes del 19 venían más de lo que vienen hoy día. Ahí hubo un quiebre de lo que era una actitud de la sociedad chilena de abrirse al tema. Yo creo que ahí volvimos a separar agua, y vienen menos, no es que no vengan, pero vienen menos de los que en ese minuto estaban abiertos a venir. En sexto básico hay un espacio dentro de las ciencias sociales para tratar el tema. Es insuficiente porque, en definitiva, tenemos que aprender a convivir. O sea, los derechos humanos, más allá de hacer el listado de cuáles son los derechos humanos y de hacer 4 preguntas respecto a qué piensa usted de lo que pasó entre el 73 y el 90, como los niños de sexto básico responden un cuestionario. Tienes razón en que esto hay que seguir. Esto es fundamentalmente de cambiar una cultura, como aquí decían las 2 subsecretarias. Y para cambiar la cultura hay que educar, y hay que educar en las distintas instancias formales e informales. Eso. Sí, a mí me gustaría comentar 2 cosas. Plenamente de acuerdo en lo que señalaba María Luisa, es decir, la formación y la educación no es solamente enseñar teórica y una cátedra de lo que dice la declaración, sino es más bien una enseñanza de convivencia, ¿no? Que evidentemente hoy día es bien problemática. Hace unas semanas atrás tuvimos una reunión con un sitio de memoria que comentaba que querían comenzar a trabajar en temas de educación, y en ese momento Pablo Rubiño, que es el jefe de la unidad de memoria de nuestra subsecretaría, les comentó, y tengo pendiente la lectura, de hecho a propósito de tu pregunta lo recordé, un estudio que él había leído hace poco sobre percepción de jóvenes, y cómo estaban muy dispuestos a someterse a un régimen autoritario o totalitario a cambio de seguridad, ¿no? Y cómo esa percepción cambia muy drásticamente cuando hay una enseñanza de lo que significa un régimen totalitario. Porque es fácil decir yo estoy disponible y estoy dispuesta a perder ciertos derechos para garantizar más seguridad, cuando no tengo noción de lo que significa ese sacrificio. Y cuando hay noción de lo que significa aquello, esa percepción cambia bien drásticamente. Yo creo que ahí hay una clave que es muy evidente. Y evidentemente es un desafío grande que tenemos. Y creo que está muy en la línea de lo que decía Lorena, ¿no? De cómo esta discusión tan polarizante nos sitúa en un debate que es bien desquiciante. Donde es muy difícil ponernos de acuerdo y salir de esa lógica del susto de la trinchera, que es lo que hoy día pasa con la educación sexual integral, por ejemplo, que parece ser un fantasma que no se puede tocar, porque se construyen una serie de caricaturas en torno a aquello, pero cuando decimos, bueno, el otro día de hecho reflexionábamos, ¿qué pasa si a esa ley de educación sexual integral le decimos ley antipedofilia? Porque eso es lo que se busca evitar, ¿no? El abuso sexual en contra de niños y niñas. No es que uno quiera sexualizarlos tempranamente, uno lo que quiere es protegerlos de riesgos que sabemos más del 80% de los abusos sexuales infantiles son perpetrados dentro de la familia. Y eso hay que educarlo, hay que enseñarlo, pero claro, en esta discusión tan desquiciante y polarizante es muy difícil tener esos acuerdos. Entonces, esa era una primera reflexión que quería compartir. Y la segunda, la semana pasada nos convocaron a la subsecretaría a participar de un seminario del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, donde un grupo de estudiantes, en conjunto con sus profesores y profesoras de informática, o sea, computación, agarraron archivos de la dictadura y se pusieron a trabajar en herramientas, software de cómo utilizar la ciencia de datos para el cruce de información. Y fue muy potente ver lo sensibilizados que estaban esos jóvenes, que son como computines de una dimensión bien fuera de las ciencias sociales, sobre lo que estaban aprendiendo trabajando con esos archivos.
Entonces es una enseñanza que no te está enseñando de la dictadura, está usando nuestra historia para enseñar informática y para hacer desafíos de desarrollo de otras herramientas. Yo creo que ahí se abre un espacio súper potente que yo creo que quienes trabajamos en derechos humanos no lo tenemos muy a la vista. Solemos pensar de una manera súper tradicional, en yo le enseño lo que es la dictadura y le enseño que eso está mal. Pero de pronto usar los archivos de nuestra propia historia, usar ese episodio de nuestra historia como un formato para trabajar en otras cosas, te permite adquirir esa sensatez de decir esto más allá de la política o no, esto está muy mal, ¿no? Y cuando se empiezan a meter e involucrar, no desde la lógica de te voy a educar en derechos humanos, sino voy a usar esta plataforma para otro tipo de desarrollos académicos, el efecto es muy potente y creo que es una posibilidad, una proyección que al menos a mí en lo personal me pareció muy atractiva de mirar y de pensar cómo podemos, por ejemplo, a propósito de los esfuerzos del plan de búsqueda y de la sistematización de esos archivos, de la construcción de un archivo nacional de la memoria, usar eso para otras dimensiones de formación fuera como de la caja más tradicional. Sí, podría, pero no. Demos otra pregunta. Atrás hay una pregunta. Hola, muchas gracias por la exposición. No sé si se podía referir un poco a la revocación de las penas, a los indultos de criminales de lesa humanidad, pensando en que todavía coexisten en nuestra sociedad muchas personas civiles que estuvieron involucrados y que están conviviendo y con todos nosotros, y no hay como encuentro que es como muy blando todavía eso de querer efectivamente buscarlo. He visto algunos trabajos de abogados dedicados a este tema y creo que hay un factor que casi todos coinciden y que siempre bloquea esto de que se hagan cumplir estas órdenes de detención contra estas personas, y que es un factor que tiene que ver con la PDI y con policías que muchas veces tienen el encargo pero no lo cumplen, o sea, y pueden pasar años. Entonces, no sé si se pueden referir a eso. Sí, yo quizás reflexionaría en torno a dos ideas. Una es que cuando trabajamos en derechos humanos y sobre todo con deudas históricas como las que tenemos en nuestro país, todo lo que hagamos siempre va a ser poco y va a ser tarde. Pero yo creo que no hay que situarse sobre ese pesar que podemos sentir frente a un desafío de esta magnitud, sino más bien pensar en los impulsos proactivos o también mirar un poco fuera de nuestra latitud y nuestro espacio físico, y quizás sí reconocer el valor que tiene que 50 años después la Corte Suprema sigue dictando fallos. Y eso no es tan, uno lo da medio por sentado, pero eso no es tan usual en las experiencias internacionales. Que por ejemplo, a los 50 años, nuestra Corte Suprema dictó un número absolutamente inédito de fallos de cierre de causas que llevan décadas abiertas. 50 años. Claro. Y el número de causas que se dictaron por parte de la Corte Suprema fue realmente bien inédito. Y claro, a veces mirándolo desde adentro no lo percibimos. Pero lo cierto es que la historia de la justicia transicional de nuestro país, de la que aquí tenemos una estandarte representante ejemplar, se estudia en otros países como ejemplo. Nosotros hemos tenido 3 comisiones de verdad y eso es bien inédito también en las experiencias comparadas. Hay más de 300 perpetradores que cumplen pena efectiva.
Y eso tampoco es tan usual, ni siquiera dentro del cono sur, digamos, menos en otras latitudes. Yo creo que eso no hay que conformarse ni darse palmas en la espalda de lo bien que lo estamos haciendo, pero sí hay que reconocer que ese esfuerzo de distintos poderes del Estado, del propio Poder Judicial también, es un esfuerzo activo. La semana pasada encontramos otro prófugo y hay una mesa de prófugos que se dedica a buscar a prófugos perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Y eso es un esfuerzo activo de los distintos agentes del sistema de justicia penal en general, y creo que hay que fortalecer ese trabajo sin duda, hay que reconocerlo para que pueda tener continuidad, con todos los desafíos que eso implique, ¿no? Creo que avanzar en el reconocimiento de las responsabilidades civiles es importante, como lo dijo el expresidente Piñera en la conmemoración de los 40 años. Pero ahí también uno va viendo cómo los flujos avanzan y retroceden, ¿no? En los 40 años fue el presidente Piñera el que habló de los cómplices pasivos, el que cerró el penal Cordillera. Y hoy día, cuando miramos la conmemoración de los 50 años, ni siquiera tuvimos la posibilidad de que todos los partidos políticos firmaran una declaración de nunca más. Entonces ahí uno ve cómo cuando trabajamos en estas materias vamos para adelante y para atrás, y eso es parte también de nuestro camino. Pero sí, quizás como respuesta más concreta, dentro del trabajo de coordinación que tenemos desde el Ejecutivo con el Poder Judicial, que se ha fortalecido muchísimo a propósito del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, esa mesa de trabajos para la búsqueda de prófugos está súper activa y los tenemos en una lista súper reconocidos, identificados, y trabajamos cotidianamente para capturarlos. Eso es una señal no solamente simbólica de justicia a nuestro país, sino que también de la responsabilidad penal que eso implica. A pesar del debate permanente de si es importante o no depositar esfuerzos institucionales en eso, cuando tenemos una crisis de seguridad como la que tenemos, que también es una tensión que está bien presente, pero que aún así las instituciones siguen funcionando en esa línea. Ahora, creo que un punto separado es el tema de las condiciones en las que están los perpetradores y cómo también desde una lógica de derechos humanos que sea sensata, que sea coherente, que sea responsable, hay que mirar individualmente caso a caso y cuando corresponde desencarcelar, bueno, es lo que corresponde. Pero eso no puede ser una herramienta de negociación ni una moneda de cambio para decir yo te doy esto y tú me das esto, sino que tiene que ser realmente un trato carcelario en igualdad de condiciones para todas las personas que están privadas de libertad. Gracias, buenas tardes. Soy Aidan O'Callaghan, soy diplomático australiano de la Embajada de Australia en Chile. Y gracias por sus perspectivas. Me encantaría escuchar un poco más de sus perspectivas del rol que tiene Chile o que puede tener Chile en promover, desarrollar y la defensa de derechos humanos en el campo internacional. Gracias. Sí, yo creo que Chile ha tenido una política bien coherente, como señalaba Lorena también en su presentación, es algo de lo que nosotros nos enorgullecemos harto. Nuestra política exterior trasciende gobierno y quizás como a modo de ejemplo, el otro día los colegas de Cancillería nos mencionaban que Chile es el único Estado que se ha hecho parte en la causa por la guerra de Ucrania y de Palestina. Porque uno igual ve ese bloque medio posguerra fría que pareciera que ya está resuelto, pero la verdad es que no lo está tanto. Y hay como
este bando y este bando, Chile es el único país que se ha hecho parte en ambos. Y yo creo que eso da cuenta de esta coherencia de al menos una política exterior que se piensa y se sostiene sobre la base de ser una política de Estado y del reconocimiento a materias de derechos humanos, donde hemos tenido un liderazgo sostenido, por ejemplo, en temas de igualdad de género y de diversidad sexual. Eso no se detuvo ni se retrasó con gobiernos de uno y otro signo, y esa posición internacional yo creo que es nutritiva. También en los esfuerzos más bilaterales por contribuir en situaciones de crisis. El presidente Lagos, en una posición bien histórica en el Consejo de Seguridad, se opuso a la guerra en un momento donde eso no era nada de fácil. Y esa posición tuvo un apoyo transversal también a nivel interno. Y lo mismo ha sido las posiciones que hemos tenido como Estado en el conflicto Palestina y Ucrania, por ejemplo, que bueno, más allá de voces disidentes que siempre las hay, el apoyo político ha sido bien transversal. Yo creo que desde ese lugar tenemos harta potencia de contribuir desde la coherencia. Y desde posiciones que no son antojadizas ni caprichosas dependiendo de quién lidera la Cancillería en determinado momento, sino que realmente vamos por una apuesta de una política sostenida como Estado y que en el multilateralismo también se plantea de esa forma. Solo podría agregar porque comparto, que el trabajo que hay un tema comunicacional, ahí la María Luisa comentaba del tema comunicacional de las instituciones de derechos humanos, y aquí hablamos desde la subsecretaría, digamos, pero hay un problema comunicacional respecto de cómo la subsecretaría trabaja, y podría trabajar mucho más en relación al enfoque de políticas en otros ministerios que ven temas de grupos de protección, por ejemplo, desarrollo social, Ministerio de la Mujer, los temas, bueno, el mismo Ministerio de Justicia. Pero hay un tema que también le falta quizás comunicar mucho, que es el trabajo muy sinérgico que hay entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos. La Subsecretaría tiene una división de protección de sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que trabaja, le da contenido, aquí Relaciones Exteriores se me va a enojar, pero le da contenido a todo lo que saca Chile respecto de derechos humanos hacia afuera, y por lo tanto, en esa perspectiva, ese trabajo y el fortalecimiento de ese trabajo puede servir a través de la coherencia política para influir. No sé si detrás de tu pregunta hay algo más específico en torno a algún conflicto en particular hoy, pero sí, yo quería como destacar ese trabajo bien sinérgico que hay y que se fortalece cada vez más, digamos, pero la Dirección de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores no funciona sin la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y quizá agregar, estamos trabajando temas bien interesantes en política exterior. Yo creo que hay dos dimensiones que en nuestro gobierno hemos trabajado mucho, pero que son herencia de también esa lógica de políticas de Estado. Uno es el tema de cuidados, del derecho al cuidado. Somos parte de un grupo de países que recurrimos a la Corte Interamericana para una opinión consultiva sobre el derecho a los cuidados, que yo creo que es bien importante, sobre todo con los niveles de envejecimiento de nuestra población. Digamos, es un tema que si no abordamos ahora, la crisis se nos va a venir duro. Pero claro, eso también se sostiene sobre un montón de avances que fueron impulsados principalmente por la presidenta Bachelet, pero a los que se les ha dado continuidad en los distintos gobiernos. Yo creo que hay una dimensión interesante de lo que estamos haciendo a nivel latinoamericano con políticas de cuidado y con el reconocimiento del derecho a los cuidados, y también con otros temas más globales como el apartheid de género en Afganistán, donde también estamos teniendo una posición de liderazgo importante, siendo un país bien chiquitito en el rincón del mundo, donde realmente estamos impulsando con mucha fuerza temas vinculados a aquello. Yo creo que eso también es bien relevante de destacar. Hola, hola. Mi nombre es José Marchán, soy dirigente sindical y veo desde el mundo del trabajo que es necesario que los derechos humanos no tan solo, como decían ahí en el panel, se politice.
lamentablemente los que hemos recibido siempre ha sido la izquierda. No lo politizamos nosotros, porque para el Barrio Alto es otro trato de derechos humanos, de la Plaza Italia hacia abajo hay otro trato. En la huelga se le pega a los trabajadores por protestar, por pedir sus derechos en laborales. Vamos a entregar una carta a las monedas, también los reprimen y los gasean. Pero hay otro trato a las personas con diferente condición. Entonces yo creo que nosotros como dirigentes sindicales, yo quedé perplejo que en Chile no tan solo fue 1973, sino que en Chile han habido 23 matanzas obreras. Y lo olvidamos de hace poquito, los 500 tuertos que tenemos, violados, 2 personas mutiladas en sus ojos. Y parece que nadie se acuerda de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reflexionar, llevarlo al mundo de la educación y no hablar así como algo etéreo. Yo creo que nosotros tenemos que, al mundo del trabajo y a los estudiantes principalmente, a nosotros nos está costando mucho hablar referente al tema político, pero al tema político sindical, no al político partidista. Yo creo que la gente tiene que sacarse ese miedo de hablar de la política, porque la política es la palabra decisión. Decidir qué es lo que yo hago para hacer el bien para las demás personas. Entonces, también soy un sobreviviente del 73, tenía 10 años, mi hermano fue torturado, fue relegado, y mis padres sufrieron todo eso. Yo ahora soy dirigente sindical, tengo otros sindicatos a cargo, y siempre hablo de esto, pero no hablo solamente del 73, sino de todo lo que va pasando. Fui a una clase de historia a la Universidad de Recoleta abierta y quedé perplejo con todas las matanzas obreras que habían habido en Chile, porque yo no tenía idea. Hace poquito, ahora en 1907, la matanza de Santa María de Iquique. Y eso hay que hablarlo, no hay que mantenerlo oculto. Yo creo que este museo habla referente al 73, los horrores del 73, pero también era que habláramos de las matanzas anteriores y educáramos referente a eso a nuestros jóvenes para que no vuelva a suceder en Chile ningún tipo de matanza y que no queden de nuevo 500 tuertos por pedir derechos en Chile. Eso sería. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Bueno, yo creo que estamos en un momento de ir cerrando. Yo quiero agradecer de nuevo la disposición, el tono, la voluntad de dialogar, de conversar. Yo, de verdad, no es broma, mis alumnos que están en examen van a tener que ver esta grabación y ver cuáles son los desafíos pendientes. Yo los dejo invitados. El museo efectivamente tiene un compromiso específico y particular que se expresa en su muestra permanente con lo ocurrido entre los años 73 y 90. Pero es un museo de los derechos humanos y somos un espacio que constantemente está abriendo sus puertas y sus espacios, este auditorio, la explanada, las muestras temporales, a otro tipo de violaciones de derechos humanos. Recordaba recién una muestra muy conmovedora que tenía que ver con las violaciones a los derechos de niños bajo el régimen de Sename, que la tuvimos como muestra transitoria o temporal hace algunos meses. Este mismo espacio ha sido el lugar donde se han presentado libros sobre violaciones a derechos de trabajadores, sobre derechos de la mujer. Entonces, no somos cerrados, no estamos congelados. Pedimos que la sociedad entienda que nuestra vocación principalísima está en mantener viva la memoria de ciertos hechos. No son los únicos hechos terribles que han ocurrido, pero son ciertos hechos que son especialmente traumáticos para que no vuelvan a ocurrir. Pero sobre la base de ese compromiso básico, estamos siempre abiertos a ser un espacio donde se discutan
los problemas de los trabajadores temporeros, los problemas de las mujeres, los problemas de los niños, no solo del año 75, sino del año 2005 y del año 1885. Eso lo planteo para que ustedes lo sepan y lo puedan comprobar mirando la agenda de este museo que está permanentemente hablando de derechos humanos. Así que los dejo invitados a esas actividades, les agradezco su presencia, agradezco de nuevo, subsecretaria, ex subsecretaria, expresidenta de este museo y actual presidenta honoraria del museo, miembro de nuestro directorio. Les agradezco mucho y les deseo unas muy buenas tardes o buenas noches.